אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין. Dios les bendiga a todos, a nuestros hermanos y nuestros amigos. Hoy vamos a estar estudiando sobre un tema muy interesante, un tema muy especial para analizarlo, entenderlo y meditarlo. ¿Se pierde la salvación o la salvación se puede perder? Aquella persona creyente que creyó en Jesucristo, aceptó a Jesús como su Salvador, ¿esa persona está en peligro de perder la salvación o está salvo? Siempre salvo. Bueno, es muy interesante si la salvación sí se pierde o la salvación no se pierde. Vemos dos doctrinas que enseñan que la salvación no se pierde. Y vemos la otra doctrina que la salvación sí se puede perder. Nosotros los cristianos evangélicos pensamos que la salvación sí se pierde. Por esta razón, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es muy interesante la palabra como nos dice tan claramente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Fácil. Solamente confesar y creer en el corazón y somos salvos. Ya tenemos vida eterna. Pero el Evangelio de Mateo 7:21 nos dice, Jesús diciendo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿estos dos textos de la Biblia o de las Escrituras se contradicen? Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la carta de los Romanos nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Ahora nos dice Mateo 7:21 nos habla que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la palabra es claro. Ciertamente había un pastor predicando en su iglesia. Y este pastor estaba predicando sobre la salvación. Y este pastor, su predicación era la confesión, decía a sus miembros, toda aquella persona que quiere venir a Cristo necesita confesar al Señor con su boca y creer en su corazón y Él va a ser salvo. Es importante confesar con la boca y si nosotros seremos salvos, porque si no confiesas con tu boca no puedes ser salvo. Necesitamos confesar con la boca para ser salvo, decía el pastor. Pero en este momento estaba una ancianita y ella se levantó, se puso de pie y diciendo al pastor, pastor, una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa con los mudos? Y ahora vemos que viene la hermenéutica literal del pastor diciendo, la palabra de Dios es sagrada, la palabra de Dios es clara, que si no confiesas con tu boca, no serás salvo. Así que la palabra de Dios es clara. Vemos ahí como el pastor asegura que si no confiesas con tu boca, no puedes ser salvo. El mudo se quedó sin salvación, pobre del mudo. Es un grave problema. Ahora la pregunta es, ¿la Biblia se contradice? ¿Hay una contradicción en la Biblia? La respuesta es no. Solamente nosotros necesitamos analizarlo,
escudriñar las escrituras, investigar lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo más importante. Ok, entonces, pobrecito del mudo se quedó sin salvación. Pero bueno, prosigamos. El problema está aquí, en la traducción. En el lenguaje griego hay 7 palabras que se traducen. En español, 7 palabras o verbos que se traducen en español, confesar. En cambio, en castellano o en español solo hay uno, confesar nada más. Pero en griego hay 7 verbos. Ok, vamos a analizar esto en griego. Vamos a ver el primero. El primero es lego. Significa confesar solamente con la lengua. El otro, apocrino. Confesar en un juicio. Confesar cuando yo confieso como testimonio en un juicio. Viene también martureo. Confesar con la vida, con la sangre, aunque yo sea mudo. Ok. Vemos, homologeo es sinónimo de martureo. Es confesar con mi vida esa verdad. Cuando vivo y lo proclamo con actos y con hechos, aunque sea mudo. Existe también exhomologeo. Es confesar públicamente. Esto es libre y abierto. Vemos como hacemos el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros tenemos que ser realmente públicamente y para dar testimonio que ya nosotros pertenecemos a Cristo. Eso es confesar públicamente, es exhomologeo. Ok, vemos también homología. Significa es confesar, es el que nosotros traducimos en español o en castellano, confesar con el conocimiento de la verdad. Ok, ahora ¿cuál es de los verbos que se usa el Evangelio de Mateo y cuál es de los verbos que se traduce en el libro de Romanos? Simplemente hasta así. Vemos que Mateo traduce la palabra: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero vemos acá que cuando Romanos, el libro de Romanos habla que si confesares con tu boca y creeres en tu corazón, serás salvo. Aquí ahora nos dice, en el libro de Romanos se usa el verbo homologeo. Esto vemos que es sinónimo de martureo. Esto significa, cuando Pablo dice que nosotros debemos confesar y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y seremos salvos. No solamente de confesar con la boca, porque a este verbo se usa homologeo. Esto es confesar con la vida. Pablo está diciendo confesar con la vida esa verdad. Si realmente crees en Jesucristo y creas y confesar con tu vida la verdad que Cristo vive en ti, y yo debo confesar que Cristo vive en mí, y esa verdad lo vivo yo. Si realmente creo y confieso al Señor Jesucristo en mi vida, debo yo vivirlo y proclamarlo con actos y hechos, aunque sea mudo. Aunque el mudo no puede hablar, no puede confesar con su boca, pero el mudo puede confesar con su vida, actuando hechos y demostrando, viviendo esa verdad, una vida en santidad. Aunque el mudo no puede hablar, pero él puede vivir una vida en santidad a Dios y él puede ser salvo. El mudo no se queda sin salvación porque él puede hablar o proclamar y demostrar esa verdad con su testimonio, con su vida. Él puede creer en su corazón, aunque no confiesa con su labio o con su boca. Ok. Ahora el verbo que se usa en Mateo 7:21 es: no todo aquel que me dice Señor, Señor,
será salvo, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Y esto vemos que la palabra o el verbo que se usa el Evangelio de Mateo es el lego. Significa confesar solamente con la lengua. O podemos traducir así: no todo bocón entrará en el reino de los cielos. No todo bocón. Hay una palabra muy fuerte, pero es la verdad. Hemos visto muchas personas aquí, como el Evangelio de Mateo nos describe, que nosotros a veces, muchas personas que solo hablan el ego, la lengua, hablar y hablar, pero no la viven esa verdad. Entonces, no todo aquel que solo habla o solo aquel bocudo entrará al reino de los cielos. En esta forma, la palabra lego es la que se usa, o el verbo lego que se usa en el Evangelio de Mateo. No todo aquel que nada más solo habla con la lengua o con su boca, pero sus actitudes están mal, sus acciones están mal, está en una vida perversa. Okay. En esta hora, en este momento, nosotros debemos analizar que la salvación sí te puede perder a la persona. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que la salvación sí se pierde por esta razón. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, pero debes vivir una vida en santidad, debes creerlo y esa verdad debes proclamarlo con tu testimonio. Porque si la haces como describe el Evangelio de Mateo, que nada más confiesas con tu boca, con tu labio, con la lengua, con el ego, tus actos o tus actitudes, no tienes una vida apartada de Dios, una vida devocional a Dios, estás en pecado, una vida perdida en el mundo, haces tu voluntad y no lo haces la voluntad del Padre, no haces la voluntad de Jesucristo. La voluntad de Dios es que nosotros ya no gobernamos sobre nosotros mismos, sino que ya Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el que gobierna sobre nosotros. La palabra de Dios nos dice que nosotros, la palabra de Dios nos dice Jesús diciendo que si alguno o si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígame. Si tú quieres venir a Cristo, crees en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo confiesas y crees en tu corazón, debes negarte a ti mismo, ya no debes hacer tu propia voluntad, sino que ya Cristo viene siendo tu cabeza. Pero si tú dices que amas al Señor, pero si dices que tú amas a Dios y tú dices que conoces a Dios, pero vives una vida perversa en el mundo, haces lo que te pega la gana, entonces realmente estás perdido y no has entrado en la salvación. Tanto como cristianos, tanto como personas que dicen que creen en Dios, pero no viven una vida de santidad, apartado de Dios, una vida dedicado a Dios. Tienes que demostrar, siendo ser salvo, es estar en santidad en las casas de Dios. Aunque estás en la iglesia, aunque estás en el templo, pero si usted o yo no vivo una vida en santidad, puedo perder la salvación. Claramente lo que dice la palabra del Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor será salvo. No todo aquel puede entrar en el reino de los cielos. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero si usted cree en Dios, pero si nosotros creemos en Dios y no vas en la iglesia, aunque voy en la iglesia, aunque creo yo en Dios, aunque mi familia es cristiano, aunque mi familia, yo si no hago la voluntad de Dios no puedo ser salvo. Aunque yo creo en el nombre de Jesucristo, aunque yo confieso con mi lengua, con el ego, pero si no creo, si no hago la voluntad, donde no demuestro con mis actitudes, no demuestro con mi testimonio, entonces puedo yo perder mi salvación. Bueno, mis queridos amigos, Dios los bendiga. En esta hora hemos llegado a esta conclusión. En estos momentos ya volveremos a ver otro nuevo video y ahí estaremos viendo más temas. Y muchas gracias. Dios les bendiga. Paz, y recuerde vivir en santidad y hacer la voluntad del Padre para entrar en el reino de los cielos. Dios les bendiga. Amén y amén.